Puntos en la recta, distancia entre punto y punto medio. Es parte de la geometría analítica que vamos a comenzar a ver. Entonces, cuando hablamos de la recta, estamos hablando de la recta real en una sola dimensión. Si estamos hablando de una sola dimensión, nos referimos a la variable x. Ahora, cuando hablamos de distancia, ya hay un concepto que trabajamos de distancia que era, si lo sabes lo puedes decir, valor absoluto. Eso era lo que ya habíamos hablado de que era la distancia entre puntos. Ahora, ese valor absoluto habíamos dicho que era la distancia entre un punto cualquiera de la recta y el cero. Eso era lo que habíamos dicho que era el valor absoluto del número. Ahora, punto medio. ¿Qué significará punto medio? Medio, ¿qué te trae a la mente? Algo que está en el centro, ¿verdad? En la mitad de algo. Exacto. Vamos a tener entonces dos puntos en la recta real y ahí vamos a tratar de identificar quién es el que está en el centro. Aclarado eso, entonces vamos a empezar con nuestro primer punto, que va a ser distancia. Bueno, vamos a ubicar o decir qué son puntos en la recta. Si yo tengo una recta real a infinito y a menos infinito, 0, entonces nosotros cada cierta distancia equidistante, es decir, que la distancia que hay desde 0 hasta el próximo número es la misma que hay desde este número hasta el otro. Es decir, que todos estos segmentos miden lo mismo, son proporcionales. Si yo agarro 1 centímetro, cada uno mide 1 centímetro. Si agarro medio centímetro, cada uno mide centímetro. Eso hay que hacerlo para que los gráficos queden de manera correcta. Hay personas que utilizan papel milimetrado, pero también podemos trabajar con cualquier tipo de papel y simplemente ser proporcional. Entonces, un punto 3, por ejemplo, yo lo puedo llamar punto A. O puedo tener el punto B, que es menos 2. Y así puedo ponerle nombre a cualquier punto en la recta. En la recta tenemos una sola dimensión. Estamos hablando de X. Más adelante estaremos hablando del plano. Y cuando hablamos de plano, hablamos de dos dimensiones. Por ahora, solamente una variable. Entonces, el punto A es simplemente 3. Y el punto B es simplemente menos 2. Esos son puntos en la recta. Ahora, ya que sabemos lo que son puntos en la recta, vamos a ver cómo podemos calcular la distancia entre dos puntos de la recta real. Cálculo de la distancia entre dos puntos de la recta real. Lo bueno de estar viendo la clase en video es que puedes darle pausa y puedes copiar en el caso que estás copiando. Pero como vas a tener el video para ti en tu equipo, no va a ser necesario que copies, ¿no? Sino solamente hacer los ejercicios que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a poner en la recta real infinito menos infinito, volvemos a poner nuestro 0 y vamos a poner nuestras líneas. Presta mucha atención y nuestros números. Menos 1, menos 2, menos 3. Ok. Queremos saber cuál es la distancia que existe. Vamos a hacer varios casos. Desde el punto A, que es 1, hasta el punto 6, que va a ser B. Queremos calcular la distancia que hay entre A y B. Para eso vamos a utilizar nuestro concepto de valor absoluto, porque habíamos dicho que la distancia que hay desde cualquier número hasta 0 es el valor absoluto. Entonces, la distancia
es una cantidad que siempre tiene que dar positiva. Por eso utilizamos la definición de valor absoluto. Entonces, la distancia entre A y B va a ser el valor absoluto entre el punto B menos el punto A. Se coloca primero, vamos a cambiar aquí, se coloca el primer valor que se resta es la última letra que colocamos aquí. Y la primera letra que colocamos en la identificación de la distancia es la última que se coloca en el valor absoluto. Entonces, queremos calcular la distancia entre el punto A y B, siendo B 6 menos A que vale 1. Entonces, esto es igual a 6 menos 1, 5. Por lo tanto, la distancia entre A y B es el valor absoluto de 5, que es 5. Esa es la distancia. ¿Ok? Bien, supongamos ahora que tenemos números negativos. Es decir, que queremos calcular la distancia entre el punto C y el punto D. Esta distancia. Entonces vamos a decir la distancia entre C y D va a ser igual a el valor absoluto de D menos C. Esto va a ser igual entonces. D, ¿quién es? Menos 1. La definición dice que hay un menos aquí, entonces debo colocar un menos. Y C es menos 5. Menos 5. Cuidado con los signos porque ustedes siempre se equivocan con los signos. No pueden ver un número negativo o un signo negativo porque lo ignoran por completo. Entonces la distancia entre el punto C y D va a ser el valor absoluto de menos 1. Este menos cambia este signo menos que tiene el 5, o lo que decimos menos por menos, más. Entonces 5. Me está quedando entonces que menos 1 más 5 es 4. Entonces la distancia desde C hasta D es 4 unidades. ¿Estamos claros? Ya vimos dos positivos, dos negativos. ¿Quiénes ve uno negativo y uno positivo? Vamos a hacerlo. Vamos a colocar acá el punto 3, que sería el E, y el punto 5, que sería el F. Queremos calcular la distancia entre menos 3 y 5. Haz algo, dale pausa al video, haz tú el cálculo de esta distancia y después dale play para ver si es correcto lo que estás haciendo. Ponle pausa. Ponle pausa. Ok, la distancia entre E y F, yo voy a confiar en que usted puso pausa. Aquí entonces trabajamos un poquito la honestidad contigo mismo, que lo estás entonces trabajando con Diosito. Entonces, la distancia entre Y y F sería el valor absoluto del punto F menos el valor absoluto, perdón, el valor absoluto de F menos E. Entonces esto nos está quedando que aquí pondríamos 5 menos 3. Cerramos el valor absoluto y de la distancia entre Y y F es igual al valor absoluto de 5 más 3. Nos está quedando el valor absoluto de 8, así que la distancia entre Y y F es 8. Si eso fue lo que te dio, perfecto. Muy bien. Ahora te toca entonces hacer una serie de ejercicios. Te voy a plantear una serie de puntos y vas a determinar las distancias que se señalen. Bien, aquí tienes entonces unos puntos y aquí y estas son las distancias que vas a determinar. No necesitas hacer la recta real. La recta real
era solamente para que vieras de manera gráfica qué era lo que se iba a hacer. Simplemente aplica tu fórmula, tu ecuación de distancia entre dos puntos de una recta es el valor absoluto entre ellos. Haces eso y vas a obtener el resultado. Dale pausa aquí al video mientras estás haciendo los ejercicios. Ahora vamos a ver cómo calcular el punto medio entre dos puntos. Si nosotros tenemos nuestra recta real desde menos infinito hasta más infinito, 0, y nuestros números acá, recuerden que eso tiene que ser proporcional. Practiquen hacerlo a mano alzada en lugar de con una regla. Queremos entonces identificar el punto medio, por ejemplo, entre el punto A, que es 1, y el punto 5, que es B. Entre estos dos debe haber un punto medio, que si ponemos a ver, aquí vemos 1, 1, pareciera que estuviera como que el 3. Pareciera que nos debería dar que el 3 es el punto medio, ¿verdad? Porque vemos dos espacios para acá y vemos dos espacios para acá de manera gráfica. Vamos a ver cómo podemos calcular el punto medio. Entonces, nosotros vamos a tener el punto A, que va a estar identificado por un X. Vamos a ponerlo aquí chiquitico, cualquiera. Cuando yo digo XA, es que puede ser cualquier número de aquí, lo estoy haciendo de manera general. Y un punto B que tiene un número cualquiera de la recta. ¿Okay? En nuestro caso, en nuestro ejemplo, sería A vale 1, o sea, su coordenada X, que es la única que tiene, es 1, por eso aquí sale XA, la X del punto A. Y el punto B es 5, quiere decir que la X del punto B vale 5, por eso pongo en esta manera general la X del punto B. ¿Ok? Bien, entonces el punto medio entre A y B va a ser igual. Fíjense bien que estas letras son más pequeñas que la P y la M y así hay que escribirla, ¿ok? Para que se lea claramente que es el punto medio entre A y B. Entonces, voy a tomar la coordenada X del punto A y le voy a sumar la coordenada X del punto B y lo voy a dividir entre 2. Eso es lo que significa el punto medio, que estoy buscando la mitad entre esos dos números. ¿Ok? Esta sería entonces la ecuación para calcular el punto medio. ¿Cómo lo calculo teniendo estos ejemplos? Bueno, el punto medio, perdón. El punto medio entre A y B va a ser igual 1 más 5 entre 2. Entonces, 1 más 5, quería ponerlo ahí mismo, pero 1 más 5 son 6, 6 entre 2 igual 3. Efectivamente, como lo habíamos visto de manera gráfica, el punto medio es 3. Ustedes se estarán preguntando, ¿es lo mismo? Yo puse aquí A más B. ¿Será lo mismo poner B más A? Claro, estoy sumando. Entonces, el orden de los sumandos no altera la suma, ¿verdad? Yo puedo hacer 1 más 5, 5 más 6. Estoy sumando. La pregunta sería ahora, ¿qué pasa si los puntos que yo estoy evaluando son negativos? Vamos a verlo. Teniendo nuestra recta real, vamos a tomar un número positivo, vamos a poner el 6, punto A, y menos 4, el punto B. Y queremos encontrar el punto medio entre A y B. Entonces, A es el punto 6, B es el punto medio entre A y B, va a ser igual. Coordenada B, vamos a hacerlo
o sea, estoy mostrando positivo y negativo y además se los voy a poner en el otro orden. Entonces ponemos menos 4 más 6 entre 2. Eso me está dando entonces, son números de distintos signos, debo restar y poner el signo del mayor. Entonces resto me da dando 2 entre 2 igual 1. Quiere decir que esta es la coordenada X del punto medio. No vayan a pensar que esto es la distancia entre los dos y no me da. No, este valor que se obtiene es la coordenada X del punto medio, que sería aquí en el 1, ¿no? Si sumamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Así que el punto medio recae sobre el punto 1. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo que si yo lo hiciera al revés, punto medio entre A y B y no me importó prestar atención y pongo 6 menos 4 entre 2, bueno, 6 menos 4 entre 2 sigue siendo 2 entre 2 y sigue siendo 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si los dos son negativos? Bueno, vamos a ver qué pasa si los dos son negativos. Supongamos que el punto A es menos 5 y el punto B es menos 1 y queremos encontrar el punto medio entre A y B, donde A es menos 5 y B es menos 1. Entonces, punto medio entre A y B va a ser igual. Menos 5 más menos 1 entre 2. Quiere decir menos 5 menos 1 entre 2 menos 6 entre 2. Así que la X del punto medio es menos 3. Veamos, aquí está. 1, 2, 1, 2, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a darle una pausa ahorita al video y con los mismos puntos anteriores van a calcular los puntos medios. Repito, vas a darle pausa al video aquí. Si no lo copiaste en los puntos, pues vas a tener que retroceder el video. Seguramente hiciste eso. Seguramente copiaste solamente la respuesta en tu cuaderno. Entonces, como no copiaste los puntos, vas a tener que devolver el video a donde aparecen los puntos. Con esos mismos puntos vas a calcular el punto medio. Tú verás ahora si vas a copiar los puntos o solamente vas a calcular los puntos medios. ¿Ok? Dale pausa, calcula el punto medio para entonces ver el siguiente punto, que es distancia entre puntos del plano. En caso de que se terminen los 90 minutos y usted no ha terminado de ver el video, entonces debe hacer que la Miss le firme el cuaderno, pero usted debe colocar en qué minuto se quedó viendo el video. Es decir, pondrán en un cuadrito rojo en el minuto tal y la Miss firmará ahí. Dígale a la Miss que firme ahí. Si por casualidad la Miss no está, pues tendrán que decirle a Miss Chinita que por favor le firme el cuaderno ahí. Así que pausa y hagan los ejercicios de punto medio. Ahora vamos a ver puntos en el plano, distancia entre puntos del plano y el punto medio entre dos puntos del plano. Ya no vamos a estar trabajando en una recta real que es unidimensional y que nos representaba la variable X. Ahora vamos a trabajar con dos variables. Vamos a recordar ciertos conceptos que ya ustedes lo han estudiado en años anteriores. El plano cartesiano está representado por dos rectas, una vertical que va a representar la variable y y la otra horizontal que va a representar la variable x. Ambas rectas se intersectan en un punto que vamos a llamar origen y que me genera entonces dos semirectas. Esta semirecta
me va a representar los X positivos. Y la semirrecta que está a la izquierda del origen me va a representar los X negativos. Igualmente va a suceder hacia arriba. Vamos a tener entonces los Y positivos y los Y negativos. Y negativos y Y positivos. Eso es lo primero que estamos recordando, ¿no? Entonces tenemos el plano cartesiano, origen. El origen entonces es el 0. 0 para la X y 0 para la Y. Es decir, en un plano cartesiano vamos a tener dos coordenadas para identificar un punto. Pero antes de eso vamos a chequear otros conceptos. Además de tener dos semirrectas, tenemos lo que llamamos cuadrantes. 4 cuadrantes. Este es mi primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. En sentido antihorario se enumera. Entonces, si nosotros tenemos un punto en el primer cuadrante identificado con la letra A, ese punto va a tener una coordenada en el eje X positivo y una coordenada en el eje Y positivo. Quiere decir que el punto A del primer cuadrante tiene X y Y positivo. Ya vamos a hacer un ejemplo de eso. Si el punto está en el segundo cuadrante, tendrá entonces una X negativa, por ejemplo, y una Y positiva aquí, el punto B. Entonces el punto B va a tener coordenadas menos X, Y. X negativa, Y positiva. Un punto que está en el tercer cuadrante tendrá una X negativa y tendrá una Y negativa. Un punto que está aquí está identificado entonces por una X negativa y una Y negativa. Ese sería el punto C y lo vamos a representar como su par ordenado de esta forma. El primer número me va a representar la X y el segundo número me va a representar la Y. Entonces, un punto en el cuarto cuadrante, un punto aquí, tendrá una ubicación, una X positiva y una Y negativa. Eso es para un punto llamado D, X positiva y menos Y porque va a ser negativa. Todo punto en un plano cartesiano tiene dos coordenadas. Se los vuelvo a repetir, dos coordenadas. Veamos entonces un ejemplo de representación de puntos. Tenemos nuestro plano cartesiano que debe tener de manera equidistante todos los puntos. Es decir, que cada rayita debe tener la misma separación, tanto en el eje X como en el eje Y. Por aquí. En el plano cartesiano, entonces comenzamos desde 0, que es aquí el origen, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Hacia las Y, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Desde el menos 1, menos 2, menos 3 y por aquí también menos 1, menos 2, menos 3, menos. Supongamos que queremos representar el punto A que diga menos 2, menos 1, el punto B que diga 3, 4, el punto C menos 3, 2, el punto D 4 menos 3. ¿Ok? Entonces veamos. Vamos a cambiar aquí el color. Entonces, recuerden que el primer número representa la X y el segundo número la Y. Quiere decir que yo voy a buscar este menos 2 en el eje X. Aquí está, menos 2. Por ahí debo pasar una línea horizontal hasta que llegue a el valor de Y, que es menos 1. Entonces, la línea vertical, perdón, dije horizontal, vertical. La línea vertical, en este caso va hacia abajo, porque el menos 1 en Y está aquí abajo.
donde se intersecten las dos, ese es mi punto A. El punto B, X3. Por aquí una línea vertical. ¿Por qué la estoy dibujando hacia arriba? Porque la coordenada Y es positiva y es 4, así que tiene que llegar aquí. Porque por el punto 4 voy a pasar una línea horizontal. Donde se corten ambas líneas, ahí tengo el punto B. Veamos con el punto C, menos 3 en X. Entonces, hacia arriba, porque la Y es 2 y aquí tengo el 2 en la Y. Este punto es el C. Y el último, 4 en X. 4 en X, lo voy a dibujar la línea vertical hacia abajo porque la Y es menos 3. ¿Sí? Ok, D. Y ahí tenemos entonces puntos representados en un plano cartesiano. ¿Qué es lo que queremos ahora? Queremos encontrar la distancia entre estos puntos. Para encontrar una distancia entre los puntos en un plano, por ejemplo, si yo quiero la distancia entre B y D, sería lo que mide este segmento de recta entre el punto B y el punto D. Si yo quiero la distancia entre C y B, sería cuánto mide este segmento que une al punto B y al punto C. Esto sería distancia de C y B. Esta sería la distancia de B y D. ¿Okay? Y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Bueno, hay una ecuación que me permite calcular la distancia entre dos puntos. Vamos a suponer que sea la de C y B. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada, no se asusten, es una raíz cuadrada común y corriente. La raíz cuadrada, abro paréntesis y voy a restar las coordenadas X, es decir, X del punto C menos X del punto B y lo elevo al cuadrado. El hecho de que esté elevado al cuadrado quiere decir que esta diferencia me va a dar positiva. Así que es indistinto que yo haga X de B menos X de C o que haga X de C menos X de B. Esto cuando sea negativo, al elevarlo al cuadrado me va a quedar positivo. Y si es positivo, al elevarlo al cuadrado me sigue dando positivo. Así que es indiferente. ¿Me expliqué? Más la coordenada Y del punto C menos la coordenada B. La coordenada Y del punto B elevado al cuadrado. Lo que sí es importante es que si yo coloco el punto C como el primer punto para restar, aquí también debe estar el punto C. Eso sí vamos a tratar de mantenerlo en coherencia, ¿ok? Si yo hice X de C menos X de B, entonces aquí hago Y de C menos Y de B, ¿ok? Vamos entonces a resolver eso, o vamos a aplicar, vamos a hacer un ejemplo con los puntos que ya tenemos. Vamos a trabajar con C y B, es decir, que vamos a trabajar con estos, ¿verdad? XC vale 3, YC, perdón, este es B. XB vale 3 y YB vale 4. XC vale menos 3 y YC vale 2. Vamos a sustituirlo entonces en nuestra ecuación. Raíz cuadrada, abrimos paréntesis, XC menos 3 menos XB 3 elevado al cuadrado más YC 2 menos YB 4 elevado al cuadrado. Entonces la distancia de CB es igual a la raíz cuadrada de menos 3 me da menos 6 elevado al cuadrado más 2 menos 4 menos 2 elevado a la 2.
Seguimos sacando nuestras cuentas. Base negativo exponente par me da positivo, así que aquí me está dando 36. 6 elevado al cuadrado, 36. Más base negativa exponente par, 4. Debemos recordar que no podemos sacar la raíz cuadrada de un número negativo, así que esto siempre nos debe dar positivo. Entonces la distancia de CB aquí me está dando que esto es 40. Ahora, recuerden que como ya sabemos trabajar con radicales, lo que tenemos que hacer es ver si podemos descomponer y extraer. Voy a hacer las cuentas por aquí. Mitad de 40, 20, mitad de 20, 10, mitad de 10, 5, 5 y 1. Aquí me va a quedar entonces, distancia de CB es 4 por 5, ¿verdad? Si yo pongo aquí 4, perdón, 4 por 10. Entonces la raíz cuadrada de esto y raíz cuadrada de esto me va a quedar entonces 2 raíz cuadrada de 10. Esa es la distancia entre C y B. Puedes volver a ver el video, echa un poquito para atrás, vuelves a reposar. Voy a poner otro ejemplo, ya no dibujando los puntos en un plano cartesiano. Si me dan los puntos M, 4 menos 6 y el punto N, menos 5, 7, calcula la distancia entre M y N. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos nuestra ecuación, vamos a hacerlo por aquí. Copiamos nuestra ecuación, raíz cuadrada, es la única manera que ustedes se puedan aprender la ecuación, que la escribamos cada vez que la vamos a utilizar. Recuerden que primero restamos las coordenadas X y luego restamos las coordenadas Y. Ahora sustituimos. Como lo tengo aquí ordenado, ya sé que tengo que hacer 4 menos 5 más, me falta un paréntesis aquí, menos 6 menos 7. Entonces la distancia, aquí me está quedando 4 más 5 al cuadrado. Lo estoy haciendo paso por paso para que no nos perdamos. Aquí me queda menos 6 menos 7, entonces los tengo que sumar. Menos 13 elevado al cuadrado. Por aquí. Me está quedando entonces aquí 9 elevado al cuadrado, 81 más 13, base negativa, exponente par. 13 me da 169. Y esto me está dando la raíz cuadrada de 250. Extraemos y me queda que la distancia es 5 raíz de 10. ¿Sí? Ok. Ya sabemos entonces cómo representar puntos en el plano cartesiano y cómo calcular la distancia entre puntos del plano cartesiano. Vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes apliquen esta ecuación. Por supuesto, hay puntos que son números enteros, hay puntos que son fracciones y algunos tienen raíces. Bien, aquí tienen entonces una serie de puntos y aquí vamos a calcular la distancia. Esta es la distancia de AB, EH, NO, QP, OP, DF, EI, JB, IJ, CJ y HI. Lo van a hacer en su cuaderno. En este momento pongo pausa. Van a colocar puntos, van a escribir en su cuaderno puntos, escriben la ecuación. El resultado lo van a escribir en un rectángulo rojo y
van a ser uno por uno. No necesitan representar en plano cartesiano, solamente aplicar la fórmula y escribir el resultado en bolígrafo rojo. ¿Ok? Pausa para después continuar. Bien, ahora vamos a ver cómo calculamos el punto medio entre dos puntos. Es decir, que si yo tengo en un plano cartesiano el punto A y el punto B, en el segmento de recta que los une, quiero encontrar el punto medio. Es decir, que este punto A tiene una coordenada A, este punto B tiene una coordenada B en el eje X. En el eje Y, entonces también va a tener una coordenada A, el punto A, y una coordenada B, el punto B. Por supuesto, el punto medio también va a tener unas coordenadas. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la X del punto medio y vamos a calcular la Y del punto medio con la siguiente ecuación. Punto medio. Como queremos las coordenadas, podemos representarlo de esta forma o vamos a hacerlo de otra más fácil. Coordenada X del punto medio va a estar formada por la coordenada del punto A más la coordenada del punto B dividido entre 2. La coordenada Y del punto medio va a estar formada por la coordenada Y del punto A más la coordenada Y del punto B entre 2. Por lo tanto, el punto medio entonces va a estar formado, tiene las siguientes coordenadas. Cuando ustedes calculen, simplemente colocarán el número aquí. Solamente se lo estoy haciendo. Lo mismo de aquí arriba se lo coloco aquí. Ustedes tienen que reportar algo como esto, pero en números. Vamos a hacer un ejemplo para no confundirnos. Tenemos el punto A con las coordenadas 6 menos 3, 6 en X menos 3 en Y. El punto B menos 8 menos 5. Y queremos calcular el punto medio. Entonces la coordenada X del punto medio es 6 más menos 8 entre 2. Eso quiere decir que esto es 6 menos 8 entre 2. Eso es menos 2 entre 2 y esto igual a menos 1. ¿Ok? La coordenada Y del punto medio va a ser entonces menos 3 más menos 5. Estoy restando esta coordenada menos esta. Entre 2 igual. Menos 3 menos 5, ¿verdad? Más por menos, menos. Entre 2 me está dando tanto como menos 8 entre 2 menos 4. Entonces, el punto medio va a ser menos 1 en X y menos 4 en Y. Y pudiéramos poner que es el punto medio entre A y B. Vamos a hacer ejemplos de cómo encontrar puntos medios. Muy bien, tenemos entonces estos puntos y queremos hallar el punto medio del segmento AB, AC, AD, GH, HI y GI. Para terminar esta clase vamos a hacer los siguientes problemas. Van a hacer este problema. Hallar el perímetro del cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, cuyos vértices son A, B, C y D. Entonces, primero van a hacer un plano cartesiano. Segundo, van a ubicar los puntos en el plano cartesiano. Ubicar los puntos. Tercero, para hallar el perímetro, ¿qué se define como perímetro? Se llama la suma de los lados, suma de la longitud de los lados. ¿Ok? Entonces ustedes necesitan encontrar cuánto mide cada lado. Eso lo harán
calculando la distancia entre los puntos. Por eso es que es importante dibujarlo. Calculan la distancia entre los puntos en que cada segmento que representa los lados del cuadrilátero lo suman y tendrán el perímetro. Segundo problema. Hallar el área del triángulo isósceles con vértices A, B y C. Primero hacen un plano cartesiano y ubican los puntos. B. Ubicar los puntos. Tercero, deben de saber que es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Entonces, el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, una vez que ustedes dibujen el triángulo, tienen que buscar cuánto mide la base. Si tienen un triángulo isósceles, esta sería la base. Y la altura es la distancia que hay desde aquí hasta el punto medio. Entonces, esta longitud es la altura. Ustedes tendrán que ubicar este punto medio para luego calcular la distancia entre este punto. Supónganse, no estoy viendo las coordenadas que están ahí, pero supónganse que este sea el A, este el B y este el C. ¿Ok? Buscarán el punto medio entre B y C, ese les dará el punto D. Y después calcularán la distancia entre A y D y eso me dará la altura. Calcularán la distancia entre el punto B y C y eso me dará la base. Y calcularán el área. Con esto terminamos esta clase y nos vemos en la próxima clase. Espero que se hayan portado bien y que esta forma de aprender sea otra alternativa para ustedes.